congresista Rosa María Bartra, ya desde la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, con el invitado Luis Nava, quien niega haber recibido coimas de empresas brasileñas y que tampoco ha trabajado con ellas. Veamos la continuación de esta transmisión. Correcto, usted se encargó de destinar el presupuesto que era para Palacio de Gobierno a otras obras al interior del país. ¿Esa fue su función también? ¿Era su función como secretario general? Perdón, yo lo que le he dicho es que el presupuesto era 44 millones, el presidente lo redujo a 22 y dentro de ese presupuesto abarcábamos todos los gastos de Palacio de Gobierno. Como eso generó un ahorro casi del 50% al Tesoro Público, con ese ahorro, el presidente dispuso, en coordinación con el Ministerio de Economía, de que fuera para una obra de Puno, ¿no? Sí, de eso dará fe la congresista Aramayo. Le voy a agradecer, señor Nava, que las preguntas que se le planteen las responda en el sentido que se le preguntan. De tal manera que si esto no era parte de sus funciones como secretario general o no estaba dentro del ámbito de su discrecionalidad, entonces, a fin de poder avanzar, podamos reservarnos algunas extensiones en las preguntas. Esto lo hago en virtud de que he tenido últimamente la necesidad de optimizar el tiempo, dada la cantidad de invitados que nosotros tenemos. Y si disponer el presupuesto para la realización de obras no estaba dentro de sus funciones y tampoco es lo que se le ha preguntado, entonces agradeceríamos que se centre en las respuestas. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que conoció al señor Jorge Barata, señor Nava? El señor Barata concurrió a Palacio de Gobierno. Debo decir que en estricto cumplimiento de mis funciones como secretario general de la Presidencia de la República, recibí al señor Barata en Palacio de Gobierno a lo largo de 5 años en 2 oportunidades. La primera fue el 13 de septiembre del 2006 y la segunda el 25 de noviembre del 2007. Ambas visitas fueron solicitadas por el señor Barata para invitar al señor presidente para inaugurar o presenciar los avances de las obras de su empresa, ¿no? Así, inclusive el señor Barata lo hace constar en una manifestación en el dictamen del señor Pari, en la página 126 hay una declaración del señor Barata, ¿no? Yo me voy a permitir alcanzarle a usted la relación dada por Palacio de Gobierno de las visitas del señor Barata a Palacio de Gobierno, en donde por error figura una tercera visita a Luis Nava, ¿no? Y que es la del 7 de febrero del 2008. Yo no he recibido al señor Barata, parece que es un error de la recepción, porque el señor Barata fue conjuntamente con otros empresarios, como es el señor Schneider, el señor Belmo, el señor Salinas, el señor Robert Priday, Fernando Zavala, Javier Manzanares, Liliana Salmané, Fiorella Simeone, a una reunión con el señor presidente de la República, y ofrezco para acreditar lo dicho la agenda presidencial de ese día, en donde consta que fue en la sala Grau, con esas personas que le he mencionado y que están en el cuadro que le he alcanzado, ¿no? Donde figuran los mismos empresarios con las mismas horas y en el mismo sitio de la reunión. O sea, esa reunión por error la han puesto conmigo, pero fue con el señor presidente de la República, ¿no? Ahí está la agenda. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidenta. Ya habiendo tocado a la pregunta
al señor Nava respecto al señor Barata. Nos gustaría saber si, por su intermedio, Presidenta, ¿a qué otro funcionario de la empresa Odebrecht usted habría recibido? Yo no he recibido a ningún otro funcionario de Odebrecht. Congresista Beteta. Si no recibió a ningún otro funcionario de la empresa Odebrecht, ¿nos podría decir a qué otro funcionario de la empresa Graña y Montero habría recibido? Señor Nava. Yo he recibido al señor José Graña, creo que una o dos veces, la verdad no los preciso, pero muy escasas veces lo recibí, y en todo caso me remito al archivo de Palacio Gobierno, donde deben estar registradas sus visitas, ¿no? Sí, se le ofrece el uso de la palabra, congresista Beteta. Sí, usted ha señalado, señor Nava, que ha recibido en 2 oportunidades al señor José Graña y Montero. ¿Nos podría decir si recuerda de qué temas conversó con él? Como le he dicho, que puede ser una o dos veces. En todo caso me he remitido al registro de Palacio de Gobierno, pero sí me acuerdo claramente porque llevó un plano y me dijo él que quería una cita con el señor presidente de la República, porque una empresa del Estado, me parece que fue Sedapal, ¿eh? Había construido en un terreno que le pertenecía a Graña y Montero. Entonces él quería manifestarle eso al presidente de la República, hecho que puse en conocimiento del presidente, y después él invitó al presidente para que le inaugurara una planta, me parece en el norte, ¿no? Y eso es lo que recuerdo vagamente de la conversación que he sostenido con el señor Graña, ¿no? Congresista Beteta. Sí, y usted nos podría decir si viajaba al exterior acompañando al señor presidente de la República, en ese entonces al señor Alan García Pérez. Perdón, congresista, no le entendí la pregunta. ¿Si lo acompañaba quién? Los viajes al exterior. ¿Quién lo acompañaba? Usted, si lo acompañaba usted al señor presidente de la República en los viajes que hacía al exterior. Al exterior muy poco. Al interior sí, Costa, Sierra y Selva lo acompañaba a todos los viajes al señor presidente de la República. No olvidar que de acuerdo al reglamento de organización y funciones, que es uno de los dispositivos que regula mi trabajo, señala que yo organizo los viajes y acompañaba al señor presidente, pero no solo lo acompañaban, como cerca de 15 personas, no. Iba el empresario que era el que había hecho la obra, iba el jefe de la Casa Militar, que era un general del ejército peruano, iba un médico, porque dentro de mi función también estaba cuidar la seguridad del presidente, tanto física como de salud, ¿no? Iba fotógrafos, camarógrafos, periodistas y seguridad. O sea, viajaban más o menos aproximadamente 20 personas. Al exterior lo habré acompañado muy pocas veces, porque el presidente era muy austero ya. Entonces no le gustaba gastar plata porque siempre iba en viajes de vuelo comercial, ¿no? Congresista Beteta. Bien, habiendo señalado que en su condición de secretario de la Presidencia de la República, ¿nos podría decir en esos viajes que usted también solía acompañar al presidente de la República, en cuántos viajes acompañó el señor Barata? Señor Nava.
El señor Barata acompañó al presidente en 18 viajes para inaugurar la carretera, la IRSA, porque se inauguraba por tramos cuando llegaba a pueblos, ¿no? Entonces, o alguna otra obra que tuviera en algún otro sitio. Fueron 18 veces a Amazonas 1, a Cusco 4, a Lambayeque 5, a Madre de Dios 6 y a San Martín 2 viajes. Todo eso hace 18 viajes. Si usted gusta, se lo puedo decir inclusive con quienes viajaban y a qué sitio fueron. Bien, en todo caso sería importante que podría alcanzar a la presidencia la relación que usted dice para que pueda constar. Este es un trabajo que yo he hecho, en todo caso me remito al registro de Palacio de Gobierno. Correcto. Presidente, por su intermedio, si nos podría señalar si también en esos viajes que usted solía acompañar al expresidente de la República, el señor Alan García, también en cuántas oportunidades viajó el señor Graña Miro Quesada. Señor Nava, continúe, por favor, responda. El señor Graña acompañó al presidente de la República, me parece como en 10 viajes, ¿no? Que también eran para inaugurar parte de la IRSA en el sur del país, y me parece que fuimos a inaugurar una planta de él en Piura, ¿no? Sí. Señora Karina. Por su intermedio, señor presidente, si el doctor Nava nos puede señalar cuándo fue Marcelo Odebrecht a Palacio de Gobierno durante la gestión del señor Alan García. La primera vez que el señor Marcelo Odebrecht visitó Palacio Gobierno dentro de nuestro mandato fue el 20 de septiembre del 2006. Fue recibido a las 12 del día por el señor presidente de la República, ¿no? Señora Karina. Y si nos puede, usted señala que fue la primera vez el 20 de septiembre del 2006 y nos podría decir en qué otras oportunidades y cuándo fue la última vez que visitó Palacio de Gobierno. La segunda vez que visitó Palacio de Gobierno fue el 11 de agosto del 2008, que visitó Emilio Odebrecht y Marcelo Odebrecht a las 18 horas, ¿no? Y el día 11 de septiembre del 2008 fue recibido Emilio Odebrecht, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, ¿no? Y el 27 de octubre del 2009 fue recibido a las 9 de la mañana Marcelo Odebrecht y Jorge Barata. Yo le puedo dar datos, congresista Beteta, hasta el 13 de mayo, en que me desempeñé como secretario general de la Presidencia de la República. A partir del 14 yo ya estuve en el despacho de producción y no tenía contacto con Palacio de Gobierno, ¿no? En lo que se refiere a las agendas, ¿no? Sí, y nos podría decir si en estas reuniones en la cual usted estaba en la Secretaría de la Presidencia del exmandatario Alan García, ¿sabe de qué temas trataron en esa reunión? La primera, donde estuvo el señor Emilio Odebrecht, Marcelo Odebrecht, también acompañó el señor Jorge Barata, y en la siguiente solamente fue recibido al señor Marcelo Odebrecht y a Jorge Barata. No, yo no conozco el contenido de las conversaciones. Esas conversaciones el señor presidente las recibe en un salón y hay la presencia de un edecán allí para atender al presidente, pero yo no estoy en esas reuniones, salvo que
el señor presidente me convoque por breve minutos para darme alguna indicación, pero en estos casos no me convocó, no. ¿Y usted nos podría decir cuánto tiempo duraban estas reuniones? Y tampoco le puedo decir eso, pero en todo caso también me remito al registro de Palacio de Gobierno, porque los ingresos y las salidas de Palacio de Gobierno dependen de la Casa Militar, ¿no? Ellos llevan un control por la seguridad de Palacio de Gobierno. Ahí, si usted desea, puede pedir y le van a alcanzar una lista de quiénes fueron, a qué horas entraron y a qué horas salieron, ¿no? Bien. En todo caso, presidente, por su intermedio, seguramente usted pedirá la agenda de las visitas a Palacio de Gobierno. Por su intermedio, presidenta, al señor Nava, ¿usted ha tenido o tiene alguna relación con la empresa Odebrecht? Ninguna. ¿No ha realizado consultorías ni tampoco asesorías de ninguna índole? Tampoco. ¿Nos podría decir, por ejemplo, qué empresarios iban con el señor Barata a analizar y aprobar el Gran Teatro Nacional? El señor Barata concurrió con otros empresarios porque se había formado un patronato del Gran Teatro Nacional, ¿no? Que sé que queda en Javier Prado, ¿no? Las personas que iban ha sido el arquitecto Fernando Fort Brescia, que es un arquitecto reconocido mundialmente, un señor Carlos Manuel Salinas, también iba la jefa de Instituto Nacional de Cultura en esa época, Cecilia Bácula, iba el presidente de Petroperú, César Gutiérrez, iba el Fernando Belmo, empresario de perfumes, Fernando Zavala, ex premier, Fiorella Simeone, Genaro Vélez, Javier Manzanares, presidente de Telefónica, José Schneider, José Antonio Chan, Liliana Samamé, Mercedes Arao y Roberto Priday, que era el presidente o gerente general de Pacus. Por su intermedio, presidenta, si nos puede decir el señor Nava si tiene alguna relación contractual de amistad con la empresa Graña y Montero. No, amistad no tengo, los he visto, los he tratado, pero no es amistad, ¿no? ¿Contractual? No. ¿Alguna relación contractual? ¿Ha realizado algunas consultorías, algunas visitaciones de alguna obra o prestado servicios profesionales? ¿A quién me pregunta? ¿A Graña? Graña y Montero. Ninguna. Presidenta, por su intermedio, si nos podría decir, ¿quién convoca o cita al Consejo de Ministros? El secretario del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 20 del Decreto Supremo 066/2006 PCM, que es el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial. En el artículo 20 dice cuáles son las funciones del secretario del Consejo de Ministros y es él el que convoca
a la sesión del Consejo de Ministros, es el que lleva a la sesión del Consejo de Ministros, es el que estudia los proyectos de ley, es el que estudia las leyes cuando llegan del Congreso de la República para su promulgación, y eso lo señala el artículo 20 y también lo señala el reglamento de organización de funciones, que es el MOF, donde del punto, está en la página 64-67, que está colgado, me parece, en el portal de Palacio, están las funciones del secretario del punto 1 al 12, ¿no? De ahí también señala que es el encargado de llevar a cabo y citar a los consejos de ministros, ¿no? Gracias, congresista Karina Beteta. ¿Algún otro señor congresista desea formular preguntas? Congresista Alejandra Aramayo. Presidenta, buenas tardes. Saludar por su intermedio a nuestro invitado y a su asesora legal. ¿Conoce usted a las personas que han venido antes, ha podido seguir la comisión Lavallato a través de la presidencia y he escuchado las declaraciones que han dado, por ejemplo, el señor José Graña respecto a las visitas que hiciera en la gestión del expresidente Alan García? Señor Nava. Me pregunta si escuchado las sesiones de la comisión Lavallato. Ninguna. ¿Y no ha escuchado usted que el señor José Graña se ha presentado ante esta comisión y ha declarado que no ha tenido ninguna reunión con usted a través de la presidencia? Señor Nava. No, pero posiblemente se le haya olvidado. Si usted recurre al registro de Palacio de Gobierno, yo sí he recibido al señor Graña, como le digo, no sé si una o dos veces, y me habló de que en su terreno, Serapal me parece, había construido un tanque y que ese terreno era de él. Entonces él pedía cita con el presidente para hacerle conocer, si bien es cierto, de muy buena manera, no estaba exaltado ni nada por el estilo, pero quería que el presidente conozca que había una empresa del Estado agarrado un terreno de él, ¿no? Presidenta. Con todo gusto. Congresista García Belaunde. Nada, el señor Nava, que saludo su presencia, por supuesto, recibía como secretario de la presidencia a un eminente empresario de la construcción que celebraba contratos con el Estado. ¿Esa era su función, secretario general? Porque yo he ocupado su mismo cargo hace muchos años atrás y no recibía a nadie, ¿no? En todo caso pasaba las llamadas para que las reciba a otra persona o en todo caso concertaba las citas, pero de allí a tener que recibir yo a grandes empresarios, esa no es función de un secretario de la presidencia, que se sepa. Por tanto, ¿por qué los recibía? ¿Qué interés tenía en recibirlos? Señor Nava. Congresista, sin ánimo de querer discrepar con usted nunca ha sido secretario general de Palacio de Gobierno, usted ha sido secretario del Consejo de Ministros. Con esa aclaración le voy a precisar, además en el tiempo y en el espacio, los ROF y los MOF han ido variando, ¿no? Ahora mismo ha variado. Yo le voy a señalar la ley del Poder Ejecutivo, la 29158, que es la ley orgánica del Poder Judicial, del Ministerio del Poder Ejecutivo, dice en su artículo único primero, ¿no? Dice al despacho presidencial. Yo era el titular del pliego de acuerdo al artículo 8, ¿no? Del ROF.
Dice artículo 9, responsable de la asistencia técnica y administrativa a la Presidencia de la República para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Y el reglamento de organización y funciones. Artículo 4, funciones del despacho presidencial, literal A, programar y con su aprobación coordinar la ejecución de las actividades oficiales del Presidente de la República, con la aprobación del Presidente de la República. Literal D, atender y apoyar al Presidente en el desarrollo de sus diversas actividades, así como sus relaciones con otros sectores estatales y de la sociedad. Literal H, apoyar y difundir las actividades del Presidente de la República. Literal I, otras funciones que le sean asignados. El literal 8 dice, tiene a su cargo la supervisión y coordinación de las actividades del presidente, ¿no? Se encarga de la administración general del despacho presidencial y del seguimiento y verificación de las actividades y de las directivas emanadas por el presidente. El secretario general de la Presidencia de la República es el titular del pliego. Artículo 9, función del secretario general. Literal A, asesorar los asuntos requeridos por el Presidente de la República. Literal D, bajo las indicaciones del presidente, elaborar la agenda presidencial y verificar que las personas convocadas sean notificadas oportunamente. Literal F, recibir las solicitudes de audiencia, visitas e invitaciones al presidente para actos oficiales y, siguiendo las directivas del presidente, coordinar su programación y organización. Literal K, estudiar los asuntos que le asigna el presidente, cumplir otros encargos. Y lo que dice el MOF, numeral 1, asistir y brindar el apoyo necesario al señor presidente de la República, así como asesorarlo en lo que él requiera. En numeral 4, elaborar la agenda de la Presidencia de la República en función a las instrucciones recibidas del presidente de la República. Numeral 7, recepcionar y dar respuesta a los pedidos de audiencia e invitación a actos oficiales y no oficiales dirigidos al señor presidente de la República, sugiriendo aquellos que deba definir, programar y organizar, quedando a la norma protocolar del caso, supervisando la notificación a los intereses invitados. Es decir, entonces, de acuerdo al reglamento de organización y funciones, en el numeral 9 dice que yo recibo todas las audiencias, yo recibo todas las solicitudes de audiencia. No solamente de los grandes empresarios, como usted cariñosamente les ha llamado, sino que yo recibía desde un humilde campesino, un humilde trabajador que recurría a Palacio de Gobierno. El señor presidente de la República me decía, vamos a recibir a todos. Y efectivamente recibíamos a todos a lo que humanamente podíamos. Entonces pedían audiencia y yo estaba obligado a recibir la audiencia, estaba obligado a recibir la visita del presidente de la República, ¿no? Y muchas veces le preguntaba qué deseaba y me hablaba en términos generales y yo le indicaba al presidente y el presidente me decía, ponlo en agenda o no lo pongas en agenda, ¿no? Y el manual de organización y funciones dice que yo doy respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo doy respuesta? O sea, posiblemente el secretario del Consejo de Ministros sí no tenga esta función, señor congresista, ¿no? Pero el secretario general sí la tenía, ¿no? Presidente. Sí, congresista García Belaunde. Señor Nava, las respuestas son a través de la presidencia, por favor. Congresista García Belaunde. Presidente, yo he sido secretario del Consejo de Ministros 5 años, pero he desempeñado el cargo de secretario general de la presidencia 20 o 30 o 40 veces. Porque el secretario a veces no estaba o se iba de vacaciones o viajaba con el presidente o viajaba por otros ausentes. Así que he desempeñado su cargo perfectamente bien y conozco muy bien la oficina. Y es cierto que esta ley que se dio, ¿en qué época? En la época del gobierno aprista, que usted ha descrito, ¿no? ¿Cuándo salió esa ley? Bueno, en todo caso creo que fue una ley... La ley yo le voy a decir cuándo se aprobó, Decreto Supremo 066-2006. 2006, gobierno aprista, o sea, es una ley que hizo usted mismo, digamos. Dado en la Casa de Gobierno a los 8 días del mes de octubre del 2006. Bueno, el gobierno aprista, usted mismo la hizo seguramente. Pero qué curioso, habla la ley de programas, atender, apoyar, supervisar, asistir, brindar, elaborar la agenda
recepción. ¿En qué momento dice visitas? Dice acá, solicitudes de audiencia. ¿Audiencias hacia usted? No, al presidente de la República. O sea, usted en todo caso tendría que estar presente en la audiencia.